Hola de nuevo. El primer tema de este primer bloque es la introducción a la educación a distancia mediada por las tecnologías y bueno, tiene como finalidad que mejoremos los profesores y los estudiantes nuestra experiencia de trabajo a distancia, conociendo más de las cualidades o de las características que tiene esta modalidad de educación. Y bueno, ya que durante el semestre 2020 y 2021 pues continuaremos trabajando desde el confinamiento de manera no presencial y a distancia con mediación de las tecnologías. Lo que hemos experimentado desde que inició el confinamiento, más o menos en la tercera semana de marzo, pues no puede definirse en sí o digámoslo en términos estrictos como educación a distancia mediada por las tecnologías, ya que bueno, esto requiere que se tenga un cierto equipo de trabajo para preparar los materiales, como los diseñadores instruccionales y los técnicos que suben esos materiales. Y bueno, los profesores juegan el rol de un tutor, que es un guía, que también pues es actor del proceso de enseñanza y aprendizaje, y pues que va monitoreando su progreso, ¿no? Y bueno, no se puede decir que como tal haya sido planteado de esa manera, pero bueno, definitivamente lo súbito del cambio no dio tiempo a las instituciones ni de comunicar, pues quizás las herramientas que se tenían para trabajar en estas modalidades, ni de poder valorar en un momento dado si la infraestructura era capaz o no de resistir pues ya la transición a esta modalidad no presencial. Y bueno, entonces en este caso nosotros consideramos importante revisar este tema, ya que bueno, ustedes deben de ver cuáles son los cambios tanto en los métodos de enseñanza, en el aprendizaje de ustedes, en sus estrategias de aprendizaje que deben adoptar, en su rol que van a jugar y pues en el rol que nosotros también como docentes vamos a jugar con esta modalidad. Y bueno, entonces sin más preámbulo vamos a pasar a ver los contenidos. Vamos a hablar en esta charla acerca del concepto de la educación a distancia mediada por las tecnologías y sobre todo sus características y diferencias con la educación presencial para tenerlas en cuenta y pues ir concientizándonos, pero sobre todo planificando nuestro trabajo para esta modalidad. Vamos a ver entonces cómo se define la educación a distancia mediada por las tecnologías. Tenemos una definición de Lorenzo García Aretio, quien es un especialista que trabaja en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y quien tiene más de 30 años estudiando este fenómeno de manera pues sistemática y pues con una rigurosidad científica bastante grande. Y bueno, una de las principales características de esta modalidad es la separación espacial y temporal entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también es importante señalar que tiene diferencias con respecto a otros términos como podría ser el aprendizaje en línea o el e-learning, que en primer lugar restringe el término únicamente al aprendizaje, es decir, únicamente las acciones que realizan para aprender pues los estudiantes, ¿no? Está abarcando el fenómeno en toda su complejidad. Y bueno, se distingue entonces el e-learning por aplicar el Internet y las nuevas tecnologías para mejorar, dice, el aprendizaje únicamente. Y a diferencia entonces del término e-learning, el término educación busca definir y abarcar el fenómeno educativo en esta modalidad en toda su complejidad. El e-learning y sus limitaciones explicativas del fenómeno educativo entonces pues, se descartan como un término que pueda aplicar a lo que se está llevando a cabo en la Facultad de Enfermería o en lo que estamos, el ejercicio que nosotros estamos llevando a cabo, ya que al referirse a un grupo de aplicaciones y procesos apoyados por diversos medios digitales, entonces este enfoque educativo también es transversal porque también aplica para la educación presencial y para la educación a distancia, también para la educación oficial o para la educación formal y no formal. Entre los elementos entonces que caracterizan la propuesta para operar el semestre 2020 y 2021, en definitiva, bueno, va a estar la separación física entre el docente y los estudiantes por el confinamiento, por lo que las denominaciones o la denominación educación a distancia, pues consideramos que es el término correcto. También es importante señalar que a menudo los términos e-learning o educación en línea y educación a distancia mediada por tecnologías o educación a distancia digital se utilizan de manera indistinta. Y bueno, con respecto a esta definición, García Aretio nos dice que la educación a distancia mediada por las tecnologías es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional
Es decir, es un sistema porque abarca los actores, la infraestructura, los métodos, todo un conjunto de elementos que conforman un sistema. Que sustituye la interacción personal en el aula de profesor-alumno, que era un medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial que propicia el aprendizaje autónomo del alumno. También esta última característica es muy importante. Ahorita vamos a ver en qué consiste el autoaprendizaje y cómo se diferencia de lo que es la autonomía y la autodirección. Y entonces, ¿cuáles son esas características de la modalidad educativa a distancia mediada por las tecnologías o de la modalidad educativa a distancia digital y que debemos de tener en cuenta para trabajar en esta modalidad? Pues la primera es que se basa en un diálogo didáctico mediado, es decir, va a estar mediado por las tecnologías porque a través de estas nos podemos comunicar y también digitalizar la información. Y un diálogo también pedagógico que se establece entre el tutor y lo que es el estudiante, y en cuanto también a los métodos y los materiales que se utilizan para trabajar. El aprendizaje entonces emplea la tecnología para la comunicación multimedia, utilizando principalmente estos elementos multimedia que pueden ser video, pueden combinar audio u otro tipo de medios. Y bueno, entonces hay que acordarnos que las tecnologías de información y comunicaciones entonces hacen converger o convergen tres áreas bien definidas como lo es la electrónica, la digitalización y la telecomunicación o las telecomunicaciones. La electrónica entonces va a propiciar el desarrollo de aplicaciones analógicas en registros magnéticos, por ejemplo, de audio y video. La digitalización proporciona la representación de la información, ya sea en texto, audio, video, mejorando los sistemas de almacenamiento y transmisión y facilitando la interacción con las máquinas, ¿verdad? Nos va a convertir estos medios a lenguaje que puedan entender las máquinas. Y las telecomunicaciones que nos permiten conectarnos a través de las redes de comunicaciones. El conjunto, entonces, las tecnologías de información y comunicaciones pueden definirse como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, la producción, el almacenamiento, el tratamiento, la comunicación, el registro y presentación de informaciones en forma de voz, de imágenes, datos y contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica, electromagnética, que incluyen entonces la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, de la informática y los medios audiovisuales. Y bueno, otra de las características que definen a la educación a distancia mediada por tecnologías es que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los participantes no condicionan entonces el aprendizaje y la enseñanza, o la enseñanza y el aprendizaje. Como vimos, sí hay algunas situaciones que los limitan, como la conectividad, pero bueno, a través de estas tecnologías pues nos fue posible ir comunicando y pues desarrollando nuestros cursos. Algo muy importante también es que el diálogo entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser real a través de medios como el correo electrónico o el chat, o también simulado a través del diálogo sugerido en los recursos impresos o digitales. Por eso es tan importante que en esta modalidad educativa las consignas o las indicaciones que se den sean muy claras. Ustedes nos refirieron que muchas veces cambiábamos a lo mejor sin querer las indicaciones para presentar los trabajos. Entonces es importante que las consignas sean muy claras, que se establezcan fechas, un calendario de fechas de entrega de las actividades, y que bueno, también los materiales tengan su información de manera muy clara y precisa, muy coherente. Y bueno, es muy importante que tanto las consignas e indicaciones sean claras, coherentes y ordenadas para que los propios materiales sean medios que favorezcan el aprendizaje a través de la claridad de las ideas. Otra de las características del diálogo es la concurrencia de quienes dialogan, y en ese sentido pues se caracteriza o se define como un diálogo síncrono cuando confluyen al mismo tiempo, ya sea a través de una videoconferencia interactiva o un chat, los actores del proceso educativo, o un diálogo asíncrono cuando se comunican a través de materiales o un correo electrónico, los foros, los blogs, los wikis, y no se encuentran de manera concurrente o al mismo tiempo en un mismo lugar.
Entonces, este diálogo está soportado de forma electrónica y en la red por las tecnologías. En esta modalidad educativa, pues los estudiantes aprenden de manera autónoma o independiente y también de manera cooperativa, ya que, bueno, algunas de las actividades, como ustedes verán, pues las dejamos para que ustedes las trabajaran en equipo. Creo que una de las actividades que más les costó trabajo fue realizar las exposiciones en equipo. Entonces, no es una cuestión imposible, pero creo que una de las problemáticas fue la calidad de la conexión a Internet. Entonces, ustedes deben de encontrar la manera de organizarse para trabajar en equipo, ya que es importante la socialización de las ideas, el debatir para construir su aprendizaje. Y bueno, también en esta modalidad se da el autoaprendizaje o debe de darse el autoaprendizaje, es decir, aquel aprendizaje autodirigido, autónomo y autorregulado. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de autodirigido, autónomo y autorregulado? Bueno, el aprendizaje autodirigido se va a dar cuando ustedes relacionan sus metas de aprendizaje o académicas con sus necesidades, su desarrollo personal y sobre todo su futuro laboral, es decir, tener esa conciencia de por qué estamos estudiando una carrera en la universidad, porque nos mandaron nuestros papás, porque queremos darle gusto a alguien o porque realmente esto llena nuestras expectativas y nuestras necesidades de autorrealización. Y bueno, cuando estamos hablando de que se definen las normas en relación al cómo y cuándo se va a realizar el aprendizaje, entonces estamos hablando de autonomía en el aprendizaje o el aprendizaje autónomo. Y cuando tenemos claras nuestras metas y cómo realizarlas, cómo evaluar su consecución o si estamos haciendo o no lo correcto para lograrlas, entonces hablamos de aprendizaje autorregulado. Estas son las distinciones entonces entre autodirigido, autónomo y autorregulado. Y bueno, entonces es una modalidad educativa, la modalidad educativa de educación a distancia, mediada por las tecnologías en las cuales se utilizan formas de soporte o almacenamiento diferentes y también las vías de comunicación o canales son diferentes. En esta modalidad educativa, el centro de las actividades es el estudiante. Y bueno, eso también sucede en nuestro modelo educativo de las de ciencias de la salud. Y bueno, esto quiere decir que el énfasis no se va a poner en el desempeño del profesor, ni mucho menos en los materiales, sino en cuál es su proceso de aprendizaje de ustedes, cómo aprenden mejor, cómo se desempeñan y cómo construyen su aprendizaje. Y bueno, también otra característica importante de esta modalidad educativa es que se considera a la retroalimentación o feedback como un elemento indispensable. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente esta retroalimentación debe tener un énfasis formativo, es decir, se va a entregar información sobre el desempeño de ustedes en relación con sus metas de aprendizaje, pero con la finalidad de producir una mejora en su desempeño, es decir, se puede entregar una actividad, se corrigen sus errores y se les regresa para que ustedes la analicen y la corrijan a su vez y pues reconduzcan su aprendizaje. Esta retroalimentación puede realizarse entonces sobre las actividades dejadas por el profesor, pero también sobre el proceso o sobre cómo se organizan para su aprendizaje, es decir, cómo están ustedes aprendiendo, se puede hacer observaciones sobre esto, cómo se están organizando, si se están organizando de manera adecuada o no, para poder lograr sus metas de aprendizaje o sus metas académicas. La retroalimentación entonces que nosotros demos como profesores puede ser oral, escrita o puede entregarse a través de pruebas, pero también se puede entregar a través de la tecnología digital o puede provenir de un profesor o alguien que asuma el rol de enseñar o incluso de nuestros propios compañeros. Y bueno, esta retroalimentación, por ejemplo, que hacíamos nosotros así cuando tenemos muchos estudiantes es, por ejemplo, resolver un ejercicio paso a paso. Dejamos un ejercicio, ustedes lo resuelven, también ubicamos las principales fallas, podemos entregar entonces ese ejercicio resuelto y también con un reporte anexo de fallas o de los principales errores que tuvieron para que lo lean. O también cuando estamos trabajando en un foro, pues al ver las respuestas de sus compañeros, se reciben una retroalimentación y precisamente ahí con esa retroalimentación y encontrando el error, ustedes van a reconducir su aprendizaje. El rol del profesor entonces es el de un tutor online, es decir, al igual que un profesor convencional, resolvemos sus dudas, corregimos los ejercicios y proponemos trabajos. En esta diapositiva y en la siguiente veremos cuáles son las diferencias principales entre la modalidad presencial y la modalidad a distancia mediada por las tecnologías o a distancia digital.
Y bueno, obviamente la principal diferencia es que el profesor y el participante coinciden en el mismo espacio y ambiente en la educación presencial, mientras que en la educación a distancia no es así. Pueden coincidir en sesiones de chat, pero su tendencia es a la sincronicidad. Por otra parte, en la educación presencial únicamente hay un profesor asignado a un curso, a un grupo, mientras que en la educación a distancia se asigna un equipo para cada curso según como esté diseñado: profesor, tutor, camarógrafo, diseñador instruccional, especialista en sonido, y el participante no tiene vínculo con todos ellos. Es lo que decíamos, ¿no? Nosotros como profesores hemos tenido que enfrentarnos a la tarea de investigar cómo realizar estos materiales acordes con la modalidad a distancia. El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es responsabilidad del profesor en la modalidad presencial, mientras que en la modalidad a distancia el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es responsabilidad de todo este grupo multivalente o de un grupo multivalente. Se pone énfasis en el rol del profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación presencial, mientras que en la educación a distancia existe más énfasis en las actividades de aprendizaje que realiza el participante, y la responsabilidad pues va a ser de ustedes o es del participante. En la educación presencial los grupos son sistemas presenciales y son relativamente pequeños, mientras que en la educación a distancia el número de participantes pues puede ser mayor. Con relación a los participantes, en la educación presencial generalmente son grupos homogéneos de acuerdo con los objetivos y los niveles formativos y los grupos de edad. Y en la educación a distancia los participantes pueden estar ubicados en diversas ciudades y hasta países y ser grupos heterogéneos con respecto a la edad o a otras características. En la educación presencial la interacción es cara a cara, mientras que en la educación a distancia la comunicación es virtual, escrita o a través de medios tecnológicos. Por eso nuevamente decimos que lo que queremos comunicar debe ser muy claro y muy coherente. En la educación presencial se tiende a incorporar recursos tecnológicos como apoyo, mientras que en la educación a distancia depende totalmente de los recursos tecnológicos, como las plataformas y los materiales o los recursos que desarrollan, pues tanto los técnicos como los diseñadores instruccionales como los camarógrafos y todo un equipo de especialistas. En la educación presencial la comunicación se da profesor-participante o participante-participante, mientras que en la educación a distancia se desarrollan redes de comunicación con profesores participante o participantes-participantes u otros grupos. En la educación presencial la presentación de la información es de la palabra del profesor, mientras que en la educación a distancia la información se da a través de los materiales educativos o de recursos multimedia como este recurso. En la educación presencial los estados motivacionales y emocionales son resueltos en caso de conflicto, mientras que en la educación a distancia la emoción y la participación deben ser tomadas en cuenta por el equipo de profesores, y la tutoría es importante para la solución de los posibles conflictos que aparezcan. Y bueno, como pueden ver, entonces las características de la educación a distancia mediada por las tecnologías pues son las características que nosotros estamos teniendo presentes en esta transición de la educación presencial a la educación no presencial. Por lo tanto, era importante que conocieran cuáles son los roles de cada uno de los actores y cómo es que se va a estar trabajando. Ustedes van a notar que en sus cursos en la plataforma ya van a tener cierta homogeneidad, van a estar organizados de manera diferente y van a ser un poquito más sintéticos. ¿Por qué? Pues porque nos estamos adaptando a trabajar en esta modalidad. Esperamos que toda esta información les sea de mucha utilidad y pues nos vemos en el próximo video. Gracias.